Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga. Episodio número 19 de Aprende Fácil de Vino, y acá lo saluda Mariano Braga, su anfitrión en este curso en formato video podcast que desarrollamos en la Academia, nuestra plataforma de educación virtual, y que a lo largo de 30 clases nos está llevando alrededor del mundo del vino, porque hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de variedades de uva, hemos hablado duro y parejo de variedades de uva, hemos hablado de elaboración y ahora estamos hablando de geografía vitivinícola, geografía del mundo, y hablamos de los tres grandes actores del viejo mundo, de Europa. Hablamos de Italia, hablamos de Francia, hablamos de España, en esos episodios, en esas clases 16, 17, 18, y hoy clase 19 vamos a hablar de los vinos de los Estados Unidos, porque nos cruzamos del Atlántico, nos cruzamos para el otro lado, para América, y arrancamos con es una potencia, sin lugar a dudas. Es una potencia, ¿por qué? Porque no existen tantos otros casos. Te diría que es la única excepción de un productor tan grande como es Estados Unidos, pero que también termina siendo un gran consumidor de vinos de otros lados del mundo. Porque, por ejemplo, yo vengo de Argentina, o ahora vivo en España, o pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Chile, pasa en los grandes países productores. En general se bebe vino local. La mayor parte de la gente bebe vino local, perdón. Y entonces esperaríamos que un norteamericano, como se produce mucho vino en Estados Unidos, beba sus vinos. Bueno, sí, beben sus vinos, pero también es un gran mercado, y te diría que es uno de los principales mercados. De hecho, dependiendo los años, a veces es Italia, a veces es Francia, pero como mercado de comercialización de vinos, Estados Unidos lleva las de ganar. Es un mercado sumamente interesante que produce, como te digo, y hoy vamos a charlar un poco de eso, pero que también consume mucho. Entonces, es un mercado bastante interesante siempre para analizarlo desde la perspectiva de las tendencias, porque lo que sucede en Estados Unidos, yo te aseguro que después de un tiempo te termina sucediendo a vos en la góndola. Por donde va la moda en Estados Unidos termina impactando en el estilo de vino que después se empieza a elaborar y en el estilo de vino que uno empieza a ver reflejado en su copa. Y ha habido grandes, Me lo dijo Braga el podcast, lo hemos hablado varias veces, de tendencias de modas del ABC, lo hablamos acá cuando hablábamos del Chardonnay, y yo les contaba esta moda o esta corriente que en su momento fue Anything But Chardonnay y Anything But Cabernet, o sea, la gente que estaba harta. Bueno, esas tendencias marcaron mucho el estilo de vino que se bebía, o los críticos de vino, y todo eso terminan siendo, digamos, tendencias que muchas veces están motivadas o están nacidas en el seno de los Estados Unidos. Entonces, como te digo, Estados Unidos es un mercado muy interesante, es un mercado consumidor de vinos muy interesantes, es un mercado en donde se produce mucho vino, y quizás lo primero que vamos a pensar cuando vamos a ver el mapa de Estados Unidos, vamos a pensar en California. California, bien la costa oeste de Estados Unidos, y California es sin lugar a dudas el principal productor de Estados Unidos, porque inclusive, así como te digo que Estados Unidos es el cuarto productor mundial, después de Estados Unidos, o sea, solamente California podría ser perfectamente el cuarto estado productor del mundo. Es decir, con solamente lo que produce California, ya Estados Unidos está en condición de ser el cuarto productor de vino mundial. Y por eso siempre hablamos de California, porque hay una realidad, y que es justamente la potencia arrolladora que tiene el vino californiano. Quizás con los valles de Napa y Sonoma como grandes íconos, pero también abriendo un poquito más el juego también a otros lugares en el mismo Estados Unidos, en el mismo mapa de Estados Unidos. Y acá tengo mi libro de El vino de André Dominé, como te decía. Cuando uno ve en el mapa, sin duda ve California y un poquitito más arriba el estado de Oregon, que yo te diría que son los dos estados principales. Oregon hoy bastante reconocido con el tema del Pinot, es una zona mucho más fría porque de hecho está casi al límite con Vancouver en Canadá, y en esa zona de Canadá específicamente, no vamos a hablar de los vinos de Canadá, pero en esa zona de Canadá específicamente se elabora mucho vino, los vinos de hielo de los que hablábamos y demás. Pero esa es la zona vitivinícola, zona de clima muy extremo. Entonces Oregon también vamos a hablar de variedades de uva blanca, variedades de ciclo corto, variedades de tintas, pero como el Pinot, ¿no?, que son bastante conocidas. Y después, como te decía, cerquita de San Francisco tenemos los valles de Napa y Sonoma, uno pegado al lado del otro. Son los valles más famosos, sin lugar a dudas.
tienen algunas zonas en común. Ahí está la Bahía de San Francisco, es un gran viaje, si en algún momento tienen la posibilidad de hacerlo, es una experiencia espectacular porque hay mucho desarrollo de enoturismo, así que vale la pena hacer. Y ahí donde tenés la Bahía de San Francisco, en esa parte sur, digamos, de los dos valles, es la zona más fresca, es quizás donde están las regiones más famosas por el Pinot Noir, como por ejemplo los Carneros. Y después, si vamos arriba, ahí sí ya tenemos Oakville, tenemos Rutherford, tenemos algunas de las, se le llaman habas, ¿no? Que son como pequeñas regiones dentro de un mismo valle. No hay una comparación, no es que te puedo decir, es como si fuese la provincia de Mendoza, no, es como dentro del Valle de Uco, bueno, podés tener Paraje Altamira, podés tener, bueno, en Gualtallarí, no sé, podés tener alguno de los nombres famosos, bueno, una cosa así, más o menos es el razonamiento vitivinícola dentro de los valles de Napa. Y ahí hay mucho Cabernet, ahí hay mucho Chardonnay, y de lo que te quiero contar en este episodio, más allá de esa parte, porque después, bueno, en la parte este de Estados Unidos también hay, son, digamos, zonas un poco menos, ¿cómo decirte? Son zonas menos prestigiosas. Nueva York hoy está teniendo bastante importancia, pero toda la zona, por ejemplo, de Ohio, de Kentucky, Indiana, toda esa zona, la realidad es que no se ve mucho, por lo menos no es una forma, no son regiones que han trascendido así como lo han hecho los valles de Napa y Sonoma. Y te decía, Napa y Sonoma, uno piensa en Pinot Noir, piensa en Chardonnay, piensa en Cabernet Sauvignon, seguramente como esta trilogía de variedades de uva, aunque también en algún momento Estados Unidos se hizo muy famosa por su Zinfandel, una variedad de uva que tiende a ser muy especiada, sumamente especiada y cargada, porque hay algo que es cierto y que es Estados Unidos ha popularizado mucho el estilo de vino de armas tomar, de vinos más bien alcohólicos, intensos, de cosechas un poco más tardías también, ¿no? De vinos en algún momento también con mucha madera, así como te contaba el ejemplo de estos chardonnays súper mantecosos, y eso ahí hay una impronta de la madera, pero también es cierto que la zona de Napa tiende naturalmente a darte vinos bastante voluminosos, intensos, es una zona relativamente caliente, salvo, como te digo, un poquitito más al sur, los Carneros, son como excepciones, pero si no, son valles en donde, como te digo, Chardonnay y Cabernet toman las de ganar. Y hay algo muy lindo que te quería contar en este episodio que tiene que ver con una situación que se llamó el Juicio de París, que no me voy a acordar ahora, estaba intentando buscarlo, pero estoy grabando en la terraza de mi casa y no me llega bien el wifi acá. Entonces yo te quería contar y te lo quería cantar con buena data de cómo fue. Fue en realidad bueno, no me enganche internet, no importa. Fue en realidad una cata a ciegas en donde se pusieron a competir los mejores vinos en aquel entonces, te digo, ¿no? La hizo el que luego terminó siendo director de la revista Decanter y puso Steven Spurrier, bien digo, del apellido. Y entonces puso a ciegas a un panel de expertos, jueces, críticos, influyentes, compradores, o sea, un panel de personas que sabía que lo que pasaba ahí iba a terminar, digamos, teniendo sus consecuencias mediáticas, y se pusieron a catar a ciegas algunos de los mejores vinos de Francia versus algunos de los mejores vinos de Estados Unidos. Y para hacerte la cortita, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, los vinos de Estados Unidos, no todos ganaron y se llegaron al primer puesto, pero sí algunos superaron algunas marcas muy, muy, muy tradicionales de Burdeos y de grandes Chardonnay de Borgoña. Y entonces fue un cachetazo para todos, porque hasta ese entonces Estados Unidos o cualquier país fuera de Francia, nadie le podía disputar a Francia su supremacía. Nadie podía decirle a los franceses, muchachos, nosotros también tenemos buenos vinos. Y sin embargo, a partir de ese momento fue como un cimbronazo en algún punto dentro de la industria del vino, en donde se dejó, digámoslo de alguna forma, de manifiesto que todos los grandes vinos del mundo podían estar en situación de competir de igual a igual. Y una cosa que es muy interesante, porque esto sí es algo que vos y yo vemos cuando vamos a la góndola del supermercado, y tiene que ver con el varietalismo, con la idea de ir a comprar vinos
por su variedad de uva. Y esto sí es algo que tengo que hablar de Estados Unidos, tengo que hablar del Valle de Napa, tengo que hablar de Robert Mondavi como gran enólogo que falleció hace algunos años y que fue el impulsor del varietalismo. Porque quizás vos del otro lado hoy me decís, me voy a comprar un Merlot, me voy a comprar un Syrah. Nosotros en Aprende Fácil de Vinos tuvimos clases enteras hablando de variedades de uva. Pero ¿qué pasa si te dijera que esto es relativamente nuevo? Porque aquí en Europa nadie habla de variedades de uva. Hoy un poco más, pero hace 15 años nadie hablaba de variedades de uva. Y la región era la que llevaba las de ganar. Un Chianti, un Champagne, un Rioja, un Oporto. Hablábamos de regiones en distintos lugares de Europa, pero hablábamos de regiones. Y no importaba con qué variedad de uva estaba hecho, porque la región era mucho más fuerte. Entonces así se replicaron durante muchos lados. Yo te contaba en algún momento los Borgoña argentinos o los Chablis argentinos, y que en realidad estoy diciendo algo que no existe como tal, porque Borgoña es una región, no es una variedad de uva, pero se intentaba emular el estilo de la Borgoña o el estilo de los Chablis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, Estados Unidos se dio cuenta en algún momento ya no podían seguir compitiendo con marcas prestadas, porque llegaba la globalización, porque todo el mundo se enteraba, porque empezaba a haber problemas de litigios en el medio, y entonces Robert Mondavi, que es este enólogo que se instaló y que fue muy famoso después cuando, bueno, tiene su propia bodega hoy y ha desarrollado estilos muy famosos como los Sauvignon Blanc, los Fumé Blanc, uniéndose al Barón de Rothschild creando Opus One, que es uno de los grandes vinos míticos de Estados Unidos y del mundo. Y Mondavi lo que hizo fue tomar una idea que usaban los alemanes, porque en Alemania sí se usa el concepto de la variedad de uva, y empezó a hacer mucho trabajo sobre el concepto del varietal. Y dijo, bueno, si yo no puedo vender un vino de Oakville, porque hoy nadie me conoce los vinos de Oakville, voy a empezar a vender por la variedad de uva. Y empezó entonces a trabajar muy fuerte esta idea de qué tendríamos que esperar de un Cabernet Sauvignon. ¿Y qué tendríamos que esperar de un Merlot? ¿Y qué tendríamos que esperar de un Syrah? ¿Y qué tendríamos que esperar de? Y entonces, cuando empezó a trabajar esto y empezó a realizar catas para que se probaran a ciegas y empezar como de alguna forma a aislar, ¿no? A individualizar lo que uno podría esperar de cada variedad de uva, aunque sabemos, porque ya lo vimos en Aprende Fácil de Vinos, que son todas generalizaciones porque condicionan no solamente la uva, condiciona la región, el clima, la añada, el estilo, lo que el enólogo quiera imprimir. Es decir, hay un montón de factores que condicionan, no es solo la uva. Pero no importa, Mondavi dijo, vamos a ir con eso. Y a partir de ese momento se empezó a hacer un trabajo tan fuerte de educación y de difusión que la variedad de uva empezó a tener y fue muy fácil para nosotros como bebedores cereales identificar en una góndola una variedad de uva. Y empezó entonces a ser un recurso que también el consumidor comenzó a utilizar. Al punto de que el día de hoy es algo que para nosotros está naturalizado y, como te digo, es algo relativamente nuevo dentro de la industria del vino. Y el último eslabón, digamos, de esa individualización de las variedades de uva fue que cada país del Nuevo Mundo empezó a tomar su uva emblema. Esto cada vez se ha borrado más, pero me acuerdo cuando yo arranqué a estudiar de vinos, se hablaba mucho de que cada país tomaba una variedad de uva. Y entonces tenías Estados Unidos con el Zinfandel, pero tenías a Chile con la Carmener, tenías a Argentina con la Malbec, tenías a Uruguay con la Tanat, tenías a Sudáfrica en ese entonces con la Pinotage. Hoy quizás los Syrah, los Chenin son más fuertes en Sudáfrica, pero tenías la Pinotage, tenías el Shiraz australiano, tenías en Nueva Zelanda el Sauvignon Blanc. Y fue una generalización que en algunos casos, como por ejemplo en Argentina, terminó siendo un vínculo directo, o en Australia. Australia igual Shiraz. Listo, paremos de contar. Hay Cabernet Sauvignon, hay un poco de todo, sí, sin duda. Pero internacionalmente Australia es sinónimo de Syrah, así como Argentina es sinónimo de Malbec. Y otros países quizás se pudieron abrir un poco más. Hoy quizás Chile no es sinónimo de Carmener necesariamente. Hoy seguramente Nueva Zelanda es sumamente apreciado por sus espumosos, por sus Pinot Noir. Tienen más allá de que, bueno, Sudáfrica es como más. Y sin lugar a dudas Estados Unidos ya no se encasilló nunca más en el Zinfandel, una variedad de uva más compleja de vender, como te digo, es mucho más áspera y es una variedad de uva que tiende a tener todas estas notas más especiadas. Entonces Estados Unidos fue más pillo en eso y dijo, no, abrimos el juego y tenemos Pinot y tenemos Chardonnay y tenemos Cabernet, que es una trilogía de uvas que conoce todo el mundo y que era más fácil de hacer educación también respecto a eso, ¿no? Pero
interesante esto, porque te hablo de Estados Unidos, te hablo de sus estilos y de sus vinos y de que Napa saca vinos intensos, pero también te cuento que muchas de las tendencias y de las características que uno termina viendo en la góndola de vinos de todo el mundo tienen su génesis en esas tendencias que en algún momento se originaron en ese gigante del norte que sin lugar a dudas termina siendo el principal mercado de vinos del mundo, por donde circula la mayor parte de vinos, y eso, quieras o no, termina marcando muchísimo la cancha. Así que dicho esto, les cuento que el próximo episodio, la próxima clase, la número 20, llegan los vinos de Argentina. Ténganme paciencia, porque con los vinos de Argentina voy a tener para contarles bastante largo, duro y parejo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte, y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com/academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. Ahí nos vemos.